Joan Laporta reconoció hace ahora menos de un año unas pérdidas de 482 millones de euros en la temporada 2021. Circunstancia esta que no impidió, sin embargo, que el club catalán fichara a Ferran Torres por 50 millones, si recordáis, renovara después a Ansu Fati, Pedri y el más reciente Araujo, o cerrara para la próxima temporada las contrataciones de Kessie y de Christensen. La deuda culé es de 1.350 millones de euros. 1.350. 673 de los cuales corresponden a deuda bancaria y 389 que corresponden a deuda contraída con los jugadores. Pero eso tampoco ha evitado que Joan Laporta hable sin rubor de fichar a Erling Haaland, incluso en su día de Kylian Mbappé, de contratar, se sigue hablando ahora, a Robert Lewandowski o de hacerle una oferta a Salah para dentro de un año. Iba a decir que los casos del City o del PSG son aún peores, pero no, son casos similares. Lo que diferencia a estos dos clubes estado del arruinado Fútbol Club Barcelona es que mientras que el azulgrana pertenece a sus socios aún, el inglés y el francés son propiedad de sendos jeques que inyectan dinero a expuertas de un modo irregular, atentando contra las leyes del fair play financiero más elementales y adulterando, en mi opinión, la competición. El Manchester City, no gana dinero con el fútbol, al contrario. Su balance entre gastos y ventas en los últimos 10 años ofrece un déficit de 1.046 millones de euros. Pero esto no ha impedido que Guardiola, que de repente se ha dado cuenta de que quiere jugar con un 9, se fije en el mejor de todos, en el mejor 9 de todos, y se lo lleve por 100 millones de euros, 60 de los cuales van para el Borussia de Dortmund. O sea, el City ha perdido más de 1.000 millones en la última década, a una media de 200 millones de euros anuales, pero el mundo del fútbol tiene, ¿cómo decíroslo? Tiene, entre comillas, asimilado que es normal, también entre comillas, que a pesar de sus números rojos, fiche a uno de los 2 o 3 mejores futbolistas del mundo. Es más, en el caso del noruego incluso ha llegado a decirse que ha sido barato, que a lo mejor lo ha sido, ¿eh? Y no me cabe la menor duda de que lo próximo que diré o leeré es que el Manchester City sí que sabe fichar. Lo del PSG no tiene nombre. Lo del Paris Saint-Germain no tiene nombre. Y no es un modo de hablar, sino que realmente no sabría exactamente cómo definir lo del Paris Saint-Germain. El club parisino ha perdido 988 millones de euros en los últimos 10 años. Pero eso no ha evitado, sin embargo, que le ofrezca a Kylian Mbappé el Taj Mahal y el mejor contrato de la historia del fútbol mundial. Por contra, el Real Madrid ha gastado poco, ha ahorrado bastante, lo suficiente como para poder invertir en lo que considere necesario. Todo el mundo coincide en señalar que sus cuentas son modélicas, impolutas. La pandemia no le ha pillado en fuera de juego como el resto, y por si todo ello no fuera suficiente, como al final no ha podido con el Paris Saint-Germain, porque con el Paris Saint-Germain no puede nadie, y se ha quedado sin Mbappé, que ha faltado a su palabra, tiene aún todavía más dinero para fichar. Con Rüdiger, que llega libre del Chelsea, ha repetido, por ejemplo, idéntica operación de la que hizo con David Alaba. Y además ha liberado masa salarial al finalizar y no renovar los contratos de Bale. Tenemos que hablar hoy también de Bale, que era el jugador que más cobraba de la plantilla, Marcelo o Isco. El Real Madrid es un ejemplo de contención financiera. Florentino Pérez sí que podría ir perfectamente a Harvard o a Oxford o a Cambridge a explicar cómo se hacen las cosas, y no solo en tiempos de pandemia. Y a Javier Tebas, que no es precisamente, que os voy a contar a vosotros que no sepáis, el presidente del club de fans del presidente del Real Madrid, no le ha quedado más remedio que reconocer que podría haber fichado a los dos, a Mbappé y a Haaland, aunque al final no trajera a ninguno. Pues bien, el debate sobre lo desorbitado que está el mundo del fútbol no surgió cuando el mundo desveló que Messi cobraba 555 millones de euros, ¿no? Sino que lo hace justo ahora, otra vez, cuando al equipo blanco se le ocurre el disparate de fijarse en un chaval, Aurélien Tchouaméni, por el que, al parecer, está dispuesto a pagar 100 millones de euros que tiene. Oiga, que no se los va a pedir a nadie. Que es que el Madrid tiene 100 y 200 y 300 y 400, los tiene. Y como el Real Madrid tiene esos 100 millones de euros y más, que el club blanco, no nadie,
no otros agentes externos al Real Madrid. El club blanco ha generado con sus propios recursos para gastárselos en lo que le dé la real gana. Entonces se suma un clásico de ayer, hoy y siempre, que es el debate moral, el debate ético. Anoche en el chiringuito lo rescataba del baúl del viejo desván de la monja Caram. ¿Os acordáis de aquella monja? Que menos estar en misa estaba en todos sitios. Bueno, pues lo desveló mi buen amigo Pedro Bravo. ¿Cuántos hospitales podrían comprarse con 100 millones de euros? Decía Pedro. Es un debate ético, sin lugar a dudas, tremendamente interesante, ¿eh? No lo digo en serio, no lo digo en broma, ¿eh? Porque efectivamente es probable que con 100 millones de euros pudiera construirse un buen hospital, un señor hospital, un hospital serio, ¿eh? Pero tengo para mí que con los 150 que le costó Coutinho al Barcelona, levantaríamos uno aún mejor que el de 100. Y con unos equipos médicos más modernos. ¿Y qué decir tiene que con los 555 que le pagaron a Messi, no tendríamos un hospital? Tendríamos una ciudad entera de hospitales modernísimos, todos seguidos y en fila india. Lo que me resulta curioso es que el debate hospitalario, que sería algo así como la versión médica del hambre en el mundo, fichan por esto y la gente se muere de hambre. O del cambio climático, es que están fichando y no invierten en que el sol no se apague dentro de 7.000 millones de años, ¿vale? Bueno, pues me llama la atención que este debate surja solo cuando al Real Madrid, que juega con unas normas que son para todos, le interesa a un futbolista, y no cuando, por ejemplo, el Atlético de Madrid paga 130 millones por Joao Félix, lo que tiene aún mucho más mérito si tenemos además en cuenta que es el equipo del pueblo rico, imagino, porque para pagar 130 millones por un jugador tienes que tener pasta. Hoy en su perfil de Twitter, Ramón Álvarez de Mon aporta un dato que a mí me parece harto significativo. En los últimos 10 años, en la última década, el Real Madrid ha invertido en neto, o sea, es la diferencia que hay entre los fichajes que tú haces, entre lo que tú gastas y lo que tú y lo que tú vendes, lo que tú fichas y lo que tú vendes, ha invertido en neto menos que otros 25 equipos. Es decir, en esa clasificación el Real Madrid está el número 26. ¿Vale? ¿Queremos cambiar el fútbol? ¡Cambiémoslo! ¡Cambiémoslo! Claro que sí, yo estoy dispuesto a encabezar esa manifestación. Exijamos hospitales, naturalmente. Ahí estoy yo, el primero. Buenos hospitales, para que la salud pública sea cada vez mejor. Desafortunadamente en esta pandemia hemos visto que había algunos agujeros negros. Pero hombre, si no es molestia, si no es molestia, que empiecen el debate moral por los 25 equipos que han gastado más que el Real Madrid. Y por otro lado, si alguien conoce el caso de un representante profesional que pudiendo ganar una fortuna por un jugador, ha preferido ingresar menos en contra de sus propios intereses, alegando que el fútbol se ha vuelto loco, por favor, que se ponga en contacto con el programa de Iker Jiménez.